La siguiente historia, tal vez no la veas como yo, pero si te pones en la piel del protagonista, te marcará de por vida, porque fue real y a cualquiera le puede pasar. Sí, hasta a ti. Un hechizo fallido, adaptada por Casamitos. Arturo se levantó el domingo, sintiendo el peso de la resaca que se aferraba a su mente y su cuerpo. Abrió los ojos con lentitud, como si no quisiera despertar del sueño que lo mantenía alejado del mundo. Su cabeza palpitaba en cada latido de su corazón, como si ambos órganos lucharan por hacer notar en su cuerpo que está dolorido. Trató de recordar los eventos de la noche anterior, pero solo llegaron a su mente fragmentos confusos de risas, música y voces. Recordaba haber tenido una fiesta en su departamento, una fiesta que le había parecido una buena idea cuando la planeó, pero que ahora le parecía una carga en su espíritu melancólico. Se levantó con lentitud, sintiendo el peso de la soledad que le acompañaba. Caminó hacia la cocina en busca de algo que aliviara su dolor de cabeza. Pero el vacío de la nevera fue otro recordatorio de la vida solitaria que llevaba. La mezclilla que llevaba puesta, aún sucia de la fiesta, parecía más pesada que de costumbre. Arturo miró por la ventana de su departamento, contemplando los edificios lujosos que la rodeaban. Se preguntó si alguien más se había sentido tan solo en medio de tanta riqueza. El silencio de su hogar lo envolvía, como un recordatorio constante de su soledad. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos con pesadez, anhelando el alivio de la noche. Arturo estaba sumido en sus pensamientos cuando escuchó el sonido del timbre. Se sobresaltó, pero rápidamente pensó que tal vez era uno de sus invitados de la noche anterior que había olvidado algo en su departamento. Con dificultad se levantó del sofá y tropezó con una botella de cerveza que aún estaba en el suelo. Cuando llegó a la puerta y la abrió, se encontró con una señora vestida de negro. Al principio pensó que era una de esas personas que les gustaba hablar de religión en las mañanas, pero se sorprendió mucho cuando la señora le entregó un sobre en silencio. Aquella anciana lo miró directamente a los ojos con una sonrisa que evocaba la maldad más pura. Dejaba entrever aquellos dientes podridos. El hedor que despedía parecía provenir de una cloaca, mientras sostenía la mano de Arturo con tal fuerza que se vio forzado a soltarse. Aquel sobre irremediablemente cayó al suelo. Arturo lo tomó con curiosidad y lo examinó mientras levantaba la vista para buscar nuevamente a la señora. Pero se dio cuenta de que había desaparecido, mientras escuchaba una risa malvada proveniente de la nada que se desvanecía como el sol al anochecer. Intrigado, abrió el sobre con temor, temiendo lo peor, pero en su interior encontró varias hojas que por su caligrafía parecían haber sido escritas por una mujer. La intriga era bastante y no podía esperar a leerla. Se volvió a sentar en el sofá y empezó a leer la carta que decía: «Querido Arturo, las palabras fueron avispas y las calles como dunas, cuando aún te espero llegar. Cada minuto que pasa sin ti es una eternidad de vacío y melancolía. Siento como si mi corazón estuviera anhelando tu presencia, como si cada latido fuera un eco de tu nombre en mi mente. A veces me pregunto si tú también sientes lo mismo, si también te consume la soledad cuando no estamos juntos. Estarás pensando en mí ahora mismo como yo en ti. Te habrás dado cuenta de lo mucho que te necesito en mi vida. Arturo,
Mientras tenía aquella carta en sus manos, sintió que su corazón latía con una fuerza en su pecho. Mientras leía las palabras, notaba cómo se le erizaba la piel, cómo cada pelo de su cuerpo parecía estar de pie. No puede ser, pensó para sí mismo. ¿Quién podría haber escrito esto? Cualquier indicio de embriaguez parecía desvanecer tras el impacto de la carta. Se preguntó si quizás se trataba de alguna broma cruel, pero no podía creer que alguien hubiera tenido la maldad de hacerle algo así. Pero no había nada más que esas dulces y apasionadas palabras en aquellos papeles. Siguió leyendo la carta para saber de qué se trataba con mayor detalle. La continuación de la carta se leía: aún recuerdo el sabor de tu piel y la forma en que sentí bajo mis dedos. Mis manos, que aún son de huesos, se aferran a ti como si no quisiera soltarte nunca. Tu vientre sabía pan, y yo me alimentaba de ti, de tu amor y de tus caricias. Pero ahora, todo eso es un recuerdo lejano, una catedral que alguna vez fue hermosa, pero ahora está en ruinas. La catedral es tu cuerpo, y yo no supe cuidarlo como se merecía. Eras verano y 1000 tormentas, y yo te dejé solo en medio de la oscuridad. Ahora soy yo, el león que sonríe a las paredes, que han vuelto a pintar del mismo color. Pero el color ya no es el mismo. Ahora todo parece gris y sin vida. Me doy cuenta de que te he perdido, de que he sido el causante de mi propia destrucción. Arturo sintió como una lágrima corría por su mejilla mientras leía la carta. No podía entender por qué estaba llorando. Nunca había tenido un amor apasionado que pudiera forjar la potencia de esas palabras. Pero a medida que seguía leyendo, se dio cuenta de que la carta lo describía perfectamente a él, su forma de reír, sus gustos, sus temores que nunca había contado a nadie. Todo estaba ahí plasmado. Pero lo más sorprendente era la descripción de una hermosa e intensa relación que en realidad nunca había tenido. Arturo no podía creerlo. ¿Cómo podía alguien conocerlo tan bien? Se sentía abrumado y al mismo tiempo emocionado. Nunca había imaginado tener algo así, una conexión tan profunda con otra persona. Pero al mismo tiempo, la tristeza lo invadió. Si esa carta era real, ¿por qué no estaba esa persona a su lado? ¿Por qué no había luchado por él? Arturo se sentía perdido, como si hubiera perdido algo importante en su vida sin siquiera saberlo. Siguió leyendo la carta, y aquellos momentos felices que en realidad nunca tuvo. Llegó entonces a otra sección de la carta, donde indicaba el inicio del fin de aquel que parecía tan maravilloso amor. Sé que esto te va a doler tanto como a mí, pero creo que debemos hablar de lo que fue nuestra relación. El fuego, que era a veces propio, la ceniza siempre ajena, que no parece, puede volver a encenderse. No quiero hacerte daño, pero necesito ser honesta contigo. Yo no siento esa pasión que nos unía, esa llama que ardía con fuerza. Ahora todo es rutina, monotonía, y sé que eso no es lo que tú quieres, ni lo que yo quiero. Recuerdo cada detalle de nuestra última noche juntos, el tacto de tu piel, el sonido de tu risa, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Tal vez sea difícil de entender ahora, pero necesitamos seguir adelante y encontrar la felicidad que ya no podemos darnos mutuamente. Y aunque duela, es hora de dejarte y dejar que el tiempo haga su trabajo. Arturo sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras lágrimas brotaban de sus ojos sin control. Paró en seco la lectura de la carta y sintió la necesidad de llamar a su mejor amigo Luis. La angustia que sentía era insoportable.
no quería estar solo mientras seguía leyendo esas palabras que le habían hecho revivir una relación que nunca existió. Luis llegó a la casa de Arturo en cuestión de minutos, con una mezcla de preocupación y confusión en su rostro. Tomó la carta entre sus manos y comenzó a leerla en silencio, mientras Arturo sollozaba sin cesar. Después de unos minutos, Luis dirigió su vista hacia la firma de la carta y su rostro se llenó de sorpresa y asombro. ¿Qué significa esto?, preguntó Luis, pero Arturo estaba tan afectado que no podía articular palabra. Luis entendió que su amigo necesitaba apoyo y comprensión, y decidió tomar la carta para seguir leyendo en su lugar. A medida que avanzaba en la lectura, Luis comenzó a comprender el alcance de lo que estaba sucediendo y su expresión se tornó cada vez más seria y preocupada. Arturo no podía soportar y se echó en el sofá con los ojos cerrados y los puños apretados. Luis se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza, sintiendo la tristeza y el dolor que emanaba de su amigo. Arturo se aferró a él, como si su vida dependiera de ello, mientras las lágrimas seguían brotando de sus ojos. Luis sabía que no podía hacer desaparecer el dolor de Arturo, pero estaba ahí para apoyarlo en lo que necesitara, para escucharlo y sostenerlo en ese momento de profundo dolor. Arturo se sintió desconcertado y confundido cuando Luis le dijo que la carta estaba firmada por Sofía, una persona que él nunca había conocido. ¿Cómo podía alguien escribir una carta tan profunda y personal para él, sin que él la reconociera? Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, mientras Luis le ofrecía conocer a Sofía. Pero algo en su interior le decía que no era lo que esperaba. A pesar de todo, Arturo asistió con la cabeza y subió al auto de Luis, mientras trataba de ordenar sus pensamientos y emociones. El viaje fue silencioso, mientras Arturo seguía preguntándose quién era Sofía y cómo podía conocerlo también. ¿Habría alguien más en su vida que lo conociera de esa manera? Luis y Arturo llegaron al cementerio después de un largo trayecto en el auto. Arturo se sentía cada vez más nervioso a medida que se acercaba al lugar, pero no podía detenerse, y una vez ahí, caminaron en silencio por el camino del cemento, rodeados de lápidas y monumentos. El pasto estaba verde y bien cuidado, pero el ambiente era opresivo y pesado. Finalmente llegaron a una tumba que estaba decorada con flores frescas. Luis se detuvo frente a ella y comenzó a llorar. Arturo se acercó lentamente y vio que el nombre de la lápida era Sofía. Era la misma Sofía de la carta. Luis le dijo que era su hermana y que había fallecido hace varios años en un accidente de auto. Arturo se sentía abrumado y confundido. Luego, Luis pidió que terminara de leer la carta. Arturo temblaba de emoción y miedo mientras tomaba la carta con manos temblorosas. Sabía que algo importante iba a suceder, pero no podía imaginar lo que era. Comenzó a leerla nuevamente, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Arturo se quedó paralizado y después de leer la última parte de la carta, no podía creer lo que estaba leyendo. Él había lastimado a Sofía, la había insultado. Él nunca recordaba haber actuado así. Su mente se llenó de preguntas sin respuestas, mientras su corazón se hundía en la tristeza. Luis se acercó a él con lágrimas en los ojos, sabiendo lo difícil que debía ser para su amigo. Le preguntó si estaba bien, pero Arturo no podía hablar. Luis tomó la carta de sus manos y la leyó en silencio, también sorprendido
por lo que estaba leyendo. La tristeza se apoderó de ellos mientras se paraban frente a la tumba de Sofía. Arturo se sintió lleno de culpa y arrepentimiento. ¿Cómo podía haber sido tan cruel con alguien que amaba? Luis lo abrazó intentando consolarlo, pero la tristeza era demasiado fuerte. Arturo y Luis se quedaron en shock al leer la última parte de la carta de Sofía. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Solo se escuchaban los sollozos de Luis. Arturo no podía contener las lágrimas. Su corazón se sentía destrozado. La confesión de Sofía era demasiado dolorosa de aceptar. Luis tomó la carta de las manos de Arturo, miró hacia el cielo y cerró los ojos como si estuviera buscando una respuesta divina. Después, con una voz temblorosa y rota, dijo que la carta fue entregada por una bruja. Pero algo salió mal, y eso le costó la vida a Sofía. Arturo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que su amada haya recurrido a una bruja? La tristeza y el arrepentimiento lo invadieron por completo. Sabía que era su culpa lo que había sucedido, que sus acciones habían llevado a Sofía a tomar esa decisión desesperada. Arturo se arrodilló frente a la tumba de Sofía, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Dice con tristeza: en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito, pero solo encuentro un mundo gris y sin sentido sin ti. Suspira profundamente y continúa: ya somos más viejos y sinceros, ¿y eso qué más da? Si miramos la laguna, como llaman a la eternidad de la ausencia, solo podemos encontrar una inmensa tristeza. Me quedo aquí, en tu última morada, para decirte adiós y pedirte perdón por no haber sido el hombre que merecías. Arturo se quedó en silencio, sumido en su dolor y arrepentimiento. Luis se acerca y le pone una mano en el hombro, un gesto de apoyo y consuelo en medio de la tristeza. Juntos se quedaron ahí, recordando a Sofía y lamentando su pérdida. Arturo se siente abrumado por la culpa mientras está de pie frente a la tumba de Sofía. Se pregunta qué hubiera pasado si hubiera sido una mejor persona para ella, si hubiera actuado de manera diferente en su relación. Pero en el fondo sabe que las palabras de la carta son ciertas, que él lastimó a Sofía y que fue un mal compañero para ella. Ahora ella ya no está aquí y no hay forma de enmendar lo que hizo. Luis se acerca y pone una mano en su hombro, intentando consolarlo. Arturo se da cuenta de que no debe deshacer los deseos de Sofía. Ella quería olvidarlo y seguir adelante. Si estuviera viva en ese momento, él sería la persona que ella querría olvidar. La tristeza lo invade, pero sabe que no debe hacer nada para cambiar el pasado. Podría mover cielo, mar y tierra para encontrar a aquella bruja y hacer que volviera. Pero todo sería peor. Arturo se queda unos instantes en silencio frente a la tumba de Sofía. Su mente se llena de recuerdos y remordimientos, con lágrimas en los ojos. Comienza a hablar con voz quebrada. No sé distinguir entre besos y raíces, Sofía. Me perdí en mi propio egoísmo y no supe valorarte cuando debía. Ahora entiendo lo que perdí, pero ya es demasiado tarde para arrepentirme. Luego de unos segundos de silencio, continúa hablando. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Pero nunca podré olvidarte realmente, Sofía. Siempre te llevaré en mi corazón con una lección aprendida y una historia trágica que nunca podré borrar de mi mente. Arturo se queda unos instantes en silencio. Sus lágrimas caen sobre el pasto. Mira nuevamente su brazo. Las marcas que hizo aquella bruja
aún son visibles y siente como si la quemara e intentara arrastrarlo a las llamas eternas del infierno. Sin embargo, el dolor de su alma es mucho más grande y hace que simplemente lo ignore. Finalmente, termina su despedida con una última frase: todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Y yo, con mis acciones egoístas, fui la chispa que hizo arder nuestra relación y terminó en tragedia. Lo siento mucho, Sofía. Ahora, descansa en paz.